Bien, muy buenos días. Quien los saluda, Jorge Armando Vargas Sueldo, especialista en Derecho Penal, Procesal Penal y Corporate Complaints. Y quien los saluda también ha desempeñado funciones fiscales en los delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos, crimen organizado y actualmente me dedico al ejercicio independiente de la abogacía. No sin antes agradecer por la presente invitación al Instituto Peruano de Actualización y Especialización Profesional por la gentil invitación. Y el día de hoy estamos pues en una sesión más de este diplomado especializado en Derecho Penal y Procesal Penal, en lo que concierne al tema del día de hoy relacionado a la acción y a la omisión jurídico-penalmente relevante. Y debemos entender también de que en el ámbito del derecho penal, pues existen algunas guías a efectos de poder establecer qué es lo que penalmente reprocha el derecho penal, ¿no? ¿Qué es lo que criminaliza el derecho penal? Entonces, vamos a ver pues que en el transcurso de estos minutos, pues el derecho penal básicamente va a reprochar el hecho con relevancia jurídico-penal. Eso es lo que va a establecer o lo que va a sancionar el derecho penal. Y es así que pues, no todas las conductas van a ser más materia de reproche penal. Si nosotros lo vamos a analizar, por ejemplo, el siguiente ejemplo, vinculado pues a los delitos, por ejemplo, de delito de peculado de uso, por ejemplo. Y ahí está un ejemplo básico, en el sentido de que, ¿qué pasaría si es que un funcionario o servidor público, ¿no? Utiliza las herramientas que le da la institución, ¿no? Por ejemplo, se sabe pues que este funcionario o servidor público pues tiene una maestría de 6 años y en el transcurso de la noche pues aprovecha en realizar estos trabajos, a realizar las asignaciones dejadas en su maestría y para ello utiliza pues las sillas, utiliza la computadora, utiliza las hojas, ¿no? Y por otro lado tenemos el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si un funcionario o servidor público en una mesa de partes de una institución deja de recibir documentos? No quiere recibir documentos. Son dos ejemplos que nos sirve para poder determinar si en efecto el derecho penal sirve para poder criminalizar estas conductas. Y para ello, pues se tiene que analizar estos casos, ¿no? Desde su concretitud, ¿no? A efectos de poder determinar si eh, podrán o deberían ser criminalizadas o reprochadas estas conductas. Desde el lado del primer ejemplo podemos determinar pues dos puntos a tener en cuenta. Unos dirían que en efecto se trataría pues de un delito de peculado de uso, porque el funcionario está utilizando las herramientas, las hojas, el tóner, la impresora, dadas por la institución, dadas por la administración pública. Y en ese sentido, pues, sin tomar en cuenta aspectos cuantitativos, ¿no? Sin tomar en cuenta cuántas hojas utilizó o cuánto de tóner utilizó, cuántas impresoras utilizó, cuántas computadoras utilizó para elaborar la asignación de esta labor, pues sin tener en cuenta ese aspecto cuantitativo, podríamos decir que en efecto se estaría vulnerando o se estaría
poniendo en peligro el bien jurídico de la administración pública. Y en ese sentido, pues, corresponde. Ya, estoy conectado, disculpe. Entonces, en ese sentido correspondería analizar desde el punto de vista del derecho penal si tales conductas vendrían a ser relevantes jurídico penal y penalmente hablando para el derecho penal. En el caso del primer ejemplo del funcionario que está utilizando estos instrumentos por parte que le da la institución, pues como había dicho, existen dos posiciones. Una desde un aspecto cuantitativo, no sin tomar el aspecto cuantitativo de cuántas hojas utilizó, y aplicando lo que señala el delito de peculado de uso, pues diríamos que este funcionario está utilizando con fines ajenos a la actividad estas herramientas, ¿no? Un segundo aspecto, una segunda posición en este tipo de delitos, diríamos que no se tendría que, o no tendría que intervenir el derecho penal, ¿no? Por el principio de la mínima intervención en el derecho penal, y estando a que, de qué forma se habría materializado el daño o el perjuicio al Estado, a la administración pública. Entonces vamos a tener dos posiciones totalmente contrapuestas, ¿no? ¿Por qué? Porque unos dirán, pues sí, en efecto, cuando el funcionario utiliza estas herramientas, pues no le genera gran perjuicio al Estado, ¿no? Estando a su ámbito cuantitativo, diríamos, no afectaría en nada a la administración pública. Y en ese sentido, pues, no se tendría pues, que incoar o impulsar un proceso penal, ¿no? Por cierto, pueden ser materia de denuncia, ¿no? Puede ser materia de investigación, pero la intervención del órgano jurisdiccional para incoar una investigación formalizada, pues ahí implicaría pues que levantar todo un aparato jurisdiccional a efectos de llevar a cabo esta investigación, luego una etapa intermedia y finalmente una etapa estelar que es la de juicio oral. Entonces, el incoar o el impulsar un proceso, impulsar un proceso al Estado le es sumamente caro. Entonces, ¿para qué ocuparnos de este tipo de eventos, de este tipo de conductas, cuando en realidad no le ha dado o no le ha afectado en nada a la administración pública? Vamos a tener ese ámbito. Con respecto al segundo ejemplo del servidor o funcionario público que se niega a recibir la documentación, ¿no? Porque aduciendo de que el escrito presentado en mesa de partes, pues estaba fuera de horario, ¿no? Y la pregunta es si esa conducta se puede criminalizar por el derecho penal, ¿no? Si esa conducta resulta suficiente para el derecho penal a efectos de reprocharlas. Entonces, vamos a ver, pues, de que en este segundo ejemplo resulta evidente que no se puede dar la intervención del derecho penal. Sí, por el contrario, podría existir otro tipo de controles, ¿no? De repente un control moral, un control ético, un control, por ejemplo, que puede darse a través del derecho administrativo, un proceso disciplinario para ese funcionario o servidor público, ¿no? Que resultaría lo más lógico a efectos de poder sancionar ese tipo de conductas. Pero la intervención del derecho penal aparece negada en estos ámbitos o a partir de estas conductas, ¿no? Entonces, ver desde ambas posiciones qué es lo que puede ser materia de reproche por parte
del el derecho penal. Evidentemente lo que va a criminalizar para poder determinar si estamos o si el derecho penal va a intervenir es necesario identificar un hecho jurídicamente relevante, ¿no? Y ver a partir de ese punto si ese hecho denota una acción que merece un reproche penal. O si, este hecho ha sido cometida por una acción, no, por una omisión para poder determinar si resulta relevante también su reproche por parte del derecho penal. Como consideraciones previas debemos indicar pues que en cuanto al derecho penal señala que toda ciencia debe contar con un objeto de conocimiento. En el caso del derecho penal, su objeto de conocimiento es el conjunto de disposiciones jurídicas creadas para hacer frente a la criminalidad a través de la imposición de sanciones penales, según Guy Bernard Ordey. Sin embargo, el fenómeno de la criminalidad puede ser enfocado científicamente también desde otras perspectivas, ¿no? Sin duda. Tal vez, tal como ocurre con la criminología, que la analiza desde o como un hecho social, según García Carrero. La criminología es la ciencia que se ocupa del delito como fenómeno social, ¿no? En este orden de ideas, se ha encargado fundamentalmente de determinar las posibles causas de la criminalidad desde su perspectiva etiológica, según Serrano Maillo, y así como de las diversas manifestaciones del delito como fenómeno empírico, por ejemplo, su característica, su regularidad y las circunstancias del mismo, según García Cabero. Su objeto de estudio, estamos hablando de la criminología, sin embargo, se ha nutrido de los últimos tiempos desde una perspectiva sociológica, que pone su acento más en los procesos sociales de criminalización y en la forma de prevenir más eficazmente los delitos. Como causas del delito vamos a encontrar desde una visión tradicional de la criminología, es la que considera a la criminalidad desde el punto de vista etiológico. Es decir, que se trataría de una ciencia que estudia las causas del delito, ¿no? Pese a que algunas sostienen que esta visión de la criminología está en crisis, no hay duda que los estudios criminológicos siguen atados a esta perspectiva, siendo posiblemente lo novedoso que la explicación del delito se intente encontrar en factores muy diversos. En efecto, la criminología no se queda en una explicación monocausal del delito, sino que ha entrado a analizar diversos aspectos que podrían tener incidencia en la realización de las conductas delictivas. Así, las causas del delito podrían encontrarse no solo en los diversos aspectos del delincuente mismo, sino también en la sociedad o incluso en la propia víctima. Vamos a tener en cuenta también que desde el fundamento del jus puniendi del Estado, ¿no? El Estado va a ser quien pues va a tener en sus manos la posibilidad de sancionar e imponer penas. Entonces, como expresión del jus puniendi perceptúa la actuación del Estado frente a los ciudadanos, con la facultad de sancionar, imponer penas y proteger bienes jurídicos. Por ello, si bien puede ocurrir que otros organismos o instituciones o en otras situaciones estén legitimados para castigar o sancionar, podemos encontrar pues las relaciones entre empleado y empleador o la de padre e hijo, ¿no? En este tipo de relaciones tan privadas como la del empleador, el empleado o la del hijo con el padre, el jus puniendi no se inmiscuye, ¿no? Seguramente dejando a otros derechos, el control social que tienen que tener en estas relaciones. El jus puniendi es la facultad del Estado para imponer penas, ¿no? O medidas de seguridad a los ciudadanos y se traduce del latín como el derecho penal o el derecho a sancionar.
hay derechos que a partir de un control social son merecedores de protección. Por ejemplo, el derecho de la propiedad, ¿no? Es uno de los ejemplos, ¿no? Uno de los derechos que también tienen esta especialidad para poder realizar un control social, por ejemplo, en el registro de denominaciones, por ejemplo, ante Indecopi, ¿no? Entonces, muchas veces los usuarios, ¿no? Los usuarios a efectos de poder salvaguardar el derecho, por ejemplo, al nombre comercial, ¿no? Entonces, muchas veces a efectos de evitar dobles inscripciones del nombre de la institución, mejor dicho, del centro comercial, por ejemplo, el derecho de propiedad. Pero ¿cuál es siempre el derecho penal como una última ratio, ¿no? Siempre el derecho penal es la última razón o la última ratio a efectos de poder criminalizar las conductas. Entonces, uno de los principios importantes que rigen en el derecho penal es sin duda el principio de última ratio. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a ser la última, el último nivel del control social. No se puede apelar al derecho penal como primera opción, siempre va a ser una alternativa de control social. Es decir, existen diversas formas de control social. Por ejemplo, en el derecho administrativo estamos en un derecho administrativo en el cual ante el no cumplimiento, por ejemplo, de requisitos para poder aperturar un local comercial, pues si no cumple con estas condiciones, pues seguramente el fiscalizador impondrá una multa al titular del negocio, ¿no? En el caso de los derechos civiles, por ejemplo, las indemnizaciones ante un perjuicio, ante un daño que se haya generado producto, por ejemplo, del delito, ¿no? El derecho civil entra a tallar como un controlador dentro de este espacio, a efectos de que se logre indemnizar esas conductas, indemnizar por el daño a causa de esas conductas. Por ejemplo, hemos indicado, pues si no cumples con los requisitos de la municipalidad para aperturar tu local comercial, te impone una multa administrativa cuando se trata del derecho administrativo. Lo que aquí tiene que quedar claro aquí, doctores, es de que el principio de última ratio, ¿no? Indicar que si ya se activó el control social por intermedio del derecho penal, ya no se podrá entrar en juego los demás controles sociales. Una vez que ingresa el derecho penal, los demás controles sociales se desvanecen, no podrían ingresar. ¿Por qué? Porque el derecho penal interviene e identifica hechos con relevancia jurídico-penal. Entonces, qué duda cabe que el control más drástico es el control penal, ¿no? Sin duda, es el control de controles, ¿no? A efectos de poder reprochar las conductas del ser humano. Es drástico y grave porque con el control penal la persona puede perder, por ejemplo, su libertad o ser encarcelado. Y es la afectación más grave que un Estado le puede hacer un ser humano, ¿no? El de quitarle su libertad. Es por ello que el derecho penal eh, es de última ratio, de última razón, y también conocido como el principio de mínima intervención. Qué duda cabe también que uno de los principios que también emergen del derecho penal es el principio de legalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros estamos restringiendo la libertad, estamos privando la libertad de una persona,
bajo los controles penales. Y si el Estado va a aplicar el jus puniendi, lo mínimo que se tiene que exigir es el respeto al principio de legalidad. No hay delito sin ley, ¿no? Esto último tiene que ver, pues, que para poder sancionar o para poder aplicar el tipo penal a una conducta del ser humano, es necesario que se encuentre tipificado, que se encuentre taxativamente señalado, que sea una norma cierta, que sea una norma expresa. Entonces, son varios condimentos que tiene que tener el principio de legalidad, ¿no? Entonces, queda claro también de que no se puede crear la tipificación de un delito bajo una norma administrativa o por un decreto supremo, ¿no? La creación, la modificación, la derogación del tipo penal tiene que utilizarse en normas con rango de ley. La ley con la cual se va a crear el delito debe ser una norma clara, una norma expresa, no ambigua. No se puede utilizar, por ejemplo, la costumbre, ¿no? Para poder crear tipos penales, ¿no? ¿Y por qué se necesita que tenga estas características? Porque es un control social de los más fuertes. Por tanto, a aquella persona que se esté restringiendo un derecho de ese tipo, por ejemplo, puede ser como el derecho, se le está restringiendo un derecho, por ejemplo, el derecho a la libertad, pues es necesario, ¿no? Lo exige por su naturaleza, que esta ley tenga las características propias, ¿no? Para que exista de una manera, la seguridad jurídica, ¿no? Seguridad jurídica en estos tipos de eventos. Entonces, es necesario que estas normativas, esta ley, ¿no? Esta norma con rango de ley, pues tenga características de claridad, que sea expresa, que sea ambigua, que sea una ley cierta, ¿no? Que no sea una norma oscura, una norma ambigua, y tampoco puede ser de que esta ley, ¿no? Esta norma penal se cree, por ejemplo, bajo parámetros de costumbre, por ejemplo. No se puede crear una norma, no se puede crear una norma penal bajo los parámetros de la costumbre. No es exigible ello. En cuanto a este principio de legalidad, tiene un cimiento, aparece en la Constitución de 1828, en el artículo 150, que recoge por primera vez el principio de legalidad en forma clara y categórica. Y señala pues, que ningún peruano está obligado a hacer lo que no manda la ley o impedido de hacer lo que ella no prohíbe, ¿no? El proyecto de Código de Manuel Lorenzo de Vidaurre no prevé en forma explícita el principio de legalidad. No, el artículo 34 lo contiene explícitamente. Dice, toda acusación deberá contener la ley que sea quebrantado. En el Código Penal de 1863 dispone que las acciones u omisiones voluntarias y maliciosas penadas por ley constituyen los delitos y las faltas. Luego ya en el Código Penal de 1994 lo recoge en el artículo 2, en el cual señala que nadie será condenado a sufrir pena alguna que no esté sancionada en la ley, ni a sufrir pena distinta de la que la ley señala la infracción juzgada. En el artículo 3 señala lo siguiente: nadie será condenado por acto u omisión que el tiempo de cometerse no estuviese calificado en la ley, ¿no? Calificado en la ley, por la ley de manera expresa e inequívoca como infracciones punibles. El Código Penal de 1991 señala, ¿no? En cuanto al principio de legalidad, pues esta se encuentra ubicado en el artículo 2 del título preliminar,
y señala que nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren establecidos en la ley. Por ejemplo, según enseña el doctor Frank Almanza, señala pues de que el principio de legalidad constituye uno de los cimientos sobre los que debe reposar todo Estado democrático de derecho, ¿no? Los valores como la libertad y seguridades personales son las que fundamenta el principio, por lo que la presencia del mismo en las reglas del derecho internacional público y en las del derecho interno no hacen más que poner en primer orden, su importancia, su gravitación en la construcción del control penal. Bien, entonces tiene que quedar claro pues de que la manifestación o la primera manifestación del principio de legalidad es su ley escrita, ¿no? Se puede crear delitos por normas consuetudinarias, por ejemplo, con normas de las comunidades nativas, por ejemplo. Además, no se permite una ley creada mediante analogías, ¿no? Es decir, debe imperar una ley estricta, ¿no? Solo es delito, solo será delito como la ley expresa cierta, claramente y estrictamente dice que es ley, dice que es delito, perdón. Entonces, se necesitan estas características de la ley, ¿no? Como una manifestación del principio de legalidad. Entonces, importante tener en cuenta este tipo de características. Bueno, hemos dicho que la Constitución de 1993, ¿no? En su artículo 2, 24.1d, señala pues que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad de la seguridad personal. En consecuencia, nadie será procesado ni condenado por acto o omisión en el tiempo de cometerse no esté previsto calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca como infracción punible. Bien, este principio de legalidad tiene dos fundamentos, en realidad, uno jurídico y uno político. En el jurídico nace del surgimiento el principio de legalidad. Obedece al pensamiento de la Ilustración, el que a su vez propugnaba el Estado liberal de derecho, ¿no? En respuesta al viejo Estado opresor y autoritario, ¿no? Entonces, el Estado liberal de derecho se distingue por cuatro características. Uno, por el imperio de la ley, la división de poderes, la legalidad de la actuación administrativa, las garantías de derecho y libertades fundamentales, ¿no? Es todo este ámbito o es todo este fundamento jurídico orienta a la creación de la seguridad jurídica. En cuanto a este principio, dice pues que el imperio de ley establece que la ley, la que como expresión democrática fije los límites de intervención punitiva. La ley con base en la legitimidad evita que el tirano pueda ejercer arbitrariamente su potestad penal, generándose un clima de respeto a la libertad y seguridad personales, lo que resulta una condición básica para que se pueda vivir en un ambiente que permita materializar el derecho al proyecto de vida y al libre desarrollo de la personalidad. Como fundamento político tenemos la base de la legitimidad de la ley, está en su origen democrático, en la voluntad del pueblo, que es donde surge el poder estatal. Señala también pues, que este principio de legalidad en su fundamento jurídico, que es una de las principales características del principio de legalidad, es de orientarse
a crear seguridad jurídica, ¿no? Más aún, si se le entrega como un valor y un fin en el orden jurídico referido a la realización de una función organizadora, de una función de realización. La seguridad jurídica se opone a la incertidumbre, al azar, a la arbitrariedad, al desamparo respecto a la situación jurídica dada, que en materia penal viene representada por la comisión de un ilícito. Muy bien. Entonces, como una garantía también del principio de legalidad, tenemos algunas garantías que son importantes. Por ejemplo, la garantía criminal, que es la ley previa, ¿no? No la ley previa. No se puede castigar como infractor penal ninguna conducta que no haya sido determinada previamente como tal por ley. Un aspecto relevante de esta garantía es la posibilidad de aplicar una norma penal de forma retroactiva, ¿no? salvo cuando favorezca al investigado o al reo, como está en la Constitución. Una garantía penal, ¿por qué? Porque conforme a ella no es posible imponer una pena o una pena más grave que no haya sido establecida previamente por ley para sancionar la conducta objeto de reproche. No solamente se aplica a la ley penal, sino también a las medidas de seguridad. Como garantía jurisdiccional, impone que la responsabilidad penal y su consecuente sanción solo puedan determinarse por órganos jurisdiccionales competentes, de acuerdo con el procedimiento que haya legalmente establecido de manera previa a la comisión de los hechos. Bien, entonces estos principios son la base del derecho penal, ¿no? Porque para yo poder determinar una acción o una omisión, pues tiene que establecerse dentro de una norma, bajo el principio de legalidad, ¿no? Si tengo que analizar una conducta o una omisión desde el plano del derecho penal, pues debo determinar si es que es una conducta o es un hecho con relevancia jurídico-penal. Entonces, las conductas van a estar establecidas en la norma, no tienen que estar establecidas expresamente en la norma. Tiene que ser una norma cierta. Tiene que haber una norma previa a la conducta que se ha cometido. Entonces, a partir de allí nacen pues los conceptos de acción. ¿Qué es una acción y qué es una omisión, ¿no? Relevante para el derecho penal? Y el concepto de acción es un concepto jurídico normativo, pues el derecho penal no obtiene a través de un procedimiento constructivo donde se realiza una abstracción de lo que existe en la realidad. El Código Penal no ofrece un concepto de conducta y por el contrario utiliza una terminología variada, ¿no? La doctrina penal muestra una serie de términos que van a identificarla, ¿no? Resulta evidente que el legislador no se decidió por elaborar un concepto jurídico penal de acción. Entonces, si ustedes ingresan al Código Penal, no hay un concepto de acción, ¿no? En el lenguaje jurídico penal se utiliza algunos sinónimos, por ejemplo, como acción u omisiones, hecho, acto, conducta o comportamiento. No obstante, poco nos aclara la identificación de uno de esos términos, por lo que es preferible tenerlos como sinónimos. Bien, el concepto de acción aparece en diversos documentos, no de orden interno o de orden convencional, como puede ser, por ejemplo, en la Constitución, utiliza los términos de acción u omisión. Esto está en el artículo 2 del numeral 24.d. En cuanto a los documentos internacionales, pues tenemos, por ejemplo, los documentos internacionales de protección de los derechos humanos. Se emplea la expresión de actos u omisiones, por ejemplo, ¿no? Esto aparece en el artículo 11, numeral 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 15, inciso 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Bien, entonces, a partir
de las características del hombre como un ser social y comunicativo, es posible formular un concepto de acción. Antes de una conducta meramente individual, la conducta humana debe ser estructurada como una actividad consciente, ¿no?, del medio y de sus condiciones y orientada subjetivamente dentro de una práctica social. Así, un rasgo social de la conducta humana viene a ser su dirigibilidad en la práctica social. La práctica social significa aquí que toda acción está inserta en un proceso de comunicación, ¿no? Por lo que una persona transmite informaciones a otra persona, de modo que constituyen elementos relevantes para su acción o para su accionar o para su actuar. Entonces, la conducta humana, la conducta humana eh, relacionada a una actividad en un proceso de comunicación, acepta que esta solo puede ser una acción consciente y voluntaria, ¿no? Ahora bien, dicha voluntad debe entenderse en el sentido que el individuo se inserta conscientemente un objeto de referencia en un proceso de comunicación, ¿no? El objeto de referencia debemos entenderla como la representación en la forma de un objeto perseguido por el autor. Por ejemplo, el matar a otro, la realización de un determinado acto, por ejemplo, no saludar, o el incumplimiento de deberes, por ejemplo, el no socorrer. Entonces, eso es a lo que se refiere cuando hablamos de objetos de referencia. En tal sentido, no es posible configurar a la voluntad sin un objeto de referencia, pues si no estaríamos ante una conducta meramente impulsiva y relevante en el aspecto social. La voluntad es inseparable de la acción, ¿no? Lo contrario sería limitar la conducta a un simple proceso causal. En conclusión, la acción es toda conducta conscientemente orientada en función a un objeto de referencia y materializada como expresión de la realidad humana práctica. Según Tavares, nos ha dividido, a partir de este análisis de la acción, nos ha dividido los delitos, por ejemplo, en los delitos dolosos, ¿no? Son procesos de comunicación en donde el autor quiere alcanzar un objeto de referencia, ¿no? Un objeto de referencia. Es decir, voluntad y conocimiento para la realización de un hecho, ¿no? Y conduce su actividad sobre ese objeto y proyecta una pretensión de validez para su actividad en relación a otro. No obstante, ser delictiva sigue siendo una actividad racional, ya que se inserta en una práctica social consciente y volitiva. En cuanto a los delitos imprudentes, por ejemplo, también existe un proceso de comunicación, ¿no? Según Tavares, señala pues de que también existe un proceso de comunicación y el sujeto es consciente frente a la existencia de objetos de referencia que está representando, entre otros, por las normas de cuidado en una actividad indeterminada. En los delitos de omisión, según Tavares, la actividad omisiva también, la actividad omisiva también constituye una forma de actividad colectiva y comunicativa, pues el objeto de referencia puede ser tanto la norma preceptiva o una actividad que podría realizar de manera que en ellas se encuentra el contacto que tiene el autor con el medio o con los otros sujetos.
En cuanto a la capacidad de conducta, ¿no? En el estado actual del derecho penal peruano, solo la persona humana es capaz de actuar. O sea, para el derecho penal, la única ente o la única persona, ¿no? La única persona que es capaz de actuar es el ser humano. Los animales y las cosas carecen de esta capacidad, pero pueden ser objeto de conducta. Por ejemplo, el sujeto utiliza perros salvajes para generar lesiones a un menor de edad. Entonces, la persona va a utilizar a los objetos para un fin determinado. Y la pregunta que viene hasta aquí, a estos momentos, es de que si, así como hemos dicho que la persona tiene capacidad de actuar, y la pregunta que se nos viene a la mente es si las personas jurídicas tienen capacidad de actuar. Bien, entonces, autores en la doctrina pues han señalado pues de que hay un grupo de doctrinarios con una opinión distinta a la del otro. Entonces van a determinar pues o han determinado en su mayoría que las personas jurídicas no tienen capacidad de conducta, ¿no? En nuestro ordenamiento jurídico penal tiene vigencia el principio societas delinquer no potest. Quiere decir que la sociedad no puede delinquir. Resulta evidente que las personas jurídicas no realizan conductas humanas, ¿no? Eso desde el punto de vista del derecho penal, ¿no? Del derecho penal. Seguramente habrán otras ramas del derecho que tendrán una posición ante ello. Pero para el derecho penal, las personas jurídicas no realizan conductas humanas, ¿no? Sin embargo, el derecho penal no puede ser extraño, no puede apartar, ¿no? A las infracciones que se cometen a través de personas jurídicas, ¿no? No es posible equiparar la supuesta voluntad de hecho de dicho ente con la voluntad humana y por ello la esencia de la persona jurídica excluye sin duda la existencia de una responsabilidad penal. Solo pueden ser imputadas las acciones de los administradores y representantes de las personas jurídicas. Hoy, con la ley 3424 y su modificatoria 31740, pues establece de que los representantes legales, ¿no? Los administradores, ¿no? Los socios pueden tener alguna responsabilidad si es que han utilizado a estas personas jurídicas para fines delictivos, ¿no? En un inicio se enmarcó el tema del uso de las personas jurídicas para los delitos de cohecho activo transnacional. Posteriormente, en las modificatorias sucesivas de la ley 3424 estableció otros tipos de delitos, por ejemplo, el delito de colusión, el delito de tráfico de influencias, el delito de negociación combustible, entre otros. Entonces, es válido que para el derecho penal, pues las personas jurídicas no resulten o no realicen conductas humanas, ¿no? Pero sin embargo, si tienen una responsabilidad, los administradores, los responsables los encargados de llevar a cabo, los encargados de dirigir a estas personas jurídicas. Sin violentar el principio societas delinquer no potest, señala pues que nuestro Código Penal, a través del artículo 105, establece distintas medidas que afectan la persona jurídica, ¿no? Denominadas consecuencias accesorias. El debate se presenta sobre su naturaleza jurídica. Se trata de consecuencias jurídicas que por razones de prevención especial acompañan a la pena. No puede catalogarse como medidas de seguridad, ya que responden no a la peligrosidad subjetiva, no del autor, sino
que éste se mueve. Tampoco son penas, ¿no? Puesto que no se imponen al autor del hecho, ni su gravedad responde a la pena del delito. Entonces, su naturaleza es la de consecuencias accesorias a la pena principal, lo que hace que en la práctica funcionen como penas accesorias, ¿no? No se le está imponiendo la pena, el reproche, como lo haría o como se realizaría hacia una persona natural, sino que lo que utiliza la norma penal son penas accesorias, ¿no? Son consecuencias accesorias al delito, ¿no? A la pena principal, ¿no? Son consecuencias accesorias a la pena principal, lo que hace que en la práctica funcionen como penas accesorias. No son de naturaleza punitiva, no resulta evidente, sino puramente preventivas, aplicables a las cosas. Por ejemplo, puede ser aplicable a un arma, a efectos de delitos, beneficios obtenidos, o a organizaciones incapaces de delinquir, pero que son peligrosas porque favorecen la comisión de delitos a personas físicas que las utilizan. Es decir, estos administradores o estos representantes legales utilizan la estructura de la persona jurídica para, por ejemplo, en un delito de blanqueo de capitales, utilizar la estructura de la empresa a efectos de legalizar esos activos ilícitos. En cuanto al concepto de omisión, la omisión es una forma típica de prohibir acciones, según Zaffaroni, ¿no? La omisión es un concepto de carácter normativo, ¿no? En referencia a una acción determinada y exige en una situación social concreta siempre que el sujeto tenga capacidad psicofísica para esta acción. Por ejemplo, omite quien no presta auxilio inmediato a un herido que se encuentra en una autopista. Respecto al artículo 127 del Código Penal. En cuanto a las omisiones o los tipos de omisiones que nos trae el derecho penal, es que el delito nos muestra dos tipos de delitos: el delito de omisión propia y los delitos de omisión impropia, ¿no? Los delitos de omisión impropia ya tienen un mandato de acción y se castigan por la simple infracción de dicho mandato. Por ello, en los delitos de omisión propia son delitos de mera actividad, ¿no? Por ejemplo, los artículos o el artículo 127 nos establece, por ejemplo, la omisión de prestar auxilio inmediato según el artículo 127 del Código Penal. Y si nosotros analizamos ese artículo 127, en efecto vamos a encontrar pues que de la propia estructura del tipo penal, pues nos dan un mandato de acción que se castiga, ¿no?, por la simple infracción de dicho mandato. Por ejemplo, en el artículo 127 nos establece el que encuentra un herido o a cualquier otra persona en estado de gravedad e inminente peligro y omite prestar, dice, y omite prestar auxilio inmediato, será reprimido con una pena privativa de libertad no mayor de 1 o con mayor de 30 a 120 días multa. Entonces, en la configuración, en cuanto a los delitos de omisión propia, establece esa conducta dentro, taxativamente hablando, dentro de la ley penal. En cuanto a los delitos de omisión impropia, señala que la omisión no se menciona expresamente en el tipo penal, el mismo que describe comportamientos activos, sin embargo, valorativamente resultan equivalentes, por lo que se autoriza la inclusión y su consecuente sanción. Por ejemplo, el salvavidas que intencionalmente omite rescatar a otro quien circunstancialmente se está dando, ¿no? Esta omisión es impropia y debe discutirse en el tipo de homicidio, ¿no? En relación al artículo 13, ¿no? Así,
no son delitos que cuentan con un tipo penal específico, sino son una posible posibilidad en el tipo comisivo. Esencialmente, la omisión impropia supone punible no evitar el resultado, pues equivale a la producción activa del mismo, ¿no? Además, estos delitos exigen un deber especial de protección, ¿no? Son deberes que son delitos que tienen una posición de garante, ¿no? En el caso típico es del salvavidas con respecto a la persona que está ahogando, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo de todo esto, porque si nosotros analizamos el artículo 107 del Código Penal, perdón, 106 del Código Penal, con respecto al homicidio simple. No vamos a encontrar pues, un homicidio por acción, una conducta positiva, y por omisión vamos a encontrar una conducta negativa. Sin embargo, el homicidio por omisión no nos establece, no nos dice, ¿no? Pero es una posibilidad que se presenta, ¿no? Que se presenta, ¿no? Dentro de este delito, por ejemplo, de omisión simple. Existe un homicidio simple por omisión, un homicidio simple por omisión impropia o comisión por omisión, ¿no? Y cuando se mataría, por ejemplo, a una persona por omisión impropia, eh, es necesario que la persona que despliega esta conducta tenga la condición de garante o deber de garante, ¿no? Y no se le impide el resultado que pueda matar a una persona, ¿no? En tal sentido, por ejemplo, se puede cometer homicidio simple a partir de una omisión. Por ejemplo, el guardaespaldas, quien teniendo el deber de evitar el resultado, muerte de su contratado, no hace nada para evitar el resultado, ¿no? Tiene que ser una circunstancia evitable, ¿no? Si es inevitable, no incurriría en este delito. En los delitos de omisión o comisión por omisión, el comportamiento omisivo no se menciona expresamente en el tipo penal, ¿no? Pero puede deducirse de él, ¿no? Hay un juicio valorativo de equiparación entre lo que se dice en el tipo penal a modo de acción y la omisión, ¿no? Por ejemplo, en el delito de homicidio, ¿no? En el artículo 6 establece el que mata a otro, ¿no? Esta conducta activa puede también realizarse por omisión. Así, si una enfermera con dolo de matar no presta auxilio a un paciente grave que necesita tomar medicinas. Según Silva Sánchez, un sector doctrinal no está de acuerdo con este planteamiento. No sostienen que los tipos ordinarios de la parte especial del Código Penal se refieren a acciones causales y no abarcan omisiones, ¿no? Sentado esto, al sancionar por ciertas omisiones de evitación del resultado típico con la misma pena que la comisión activa, no se estarían aplicando dichos tipos penales tal como el Código Penal los contiene, sino más bien tipos no escritos que están en relación a los tipos legales. En general, el derecho penal contiene tanto normas prohibitivas como normas imperativas, ¿no? En las primeras las conductas, de las primeras de las conductas, las que infringen consistirán en un hacer, ¿no? Y las segundas, las conductas que las afecten, consistirían en un no hacer, ¿no? Un no hacer la acción que la norma ordene. La diferencia entre una acción y una omisión va a depender del criterio valorativo de los objetos de referencia que utilicemos. Para analizar la conducta humana, así lo que nos interesa ahora
son normas imperativas que contienen mandatos determinados que ordenan acciones y cuya infracción constituye la esencia de los delitos omisivos. Por consiguiente, detrás del delito de omisión siempre existirá un mandato determinado. Es importante señalar también, Torres, de que vamos a encontrar en el Código Penal, como en esta separación de Tavares, nos decía pues que existían delitos dolosos, delitos omisivos, delitos dolosos o delitos imprudentes. Hay que señalar también que en los delitos dolosos, normalmente es la norma que nos dice que es doloso. ¿Por qué? Porque ahí cuando no me diga, por ejemplo, si se trata de un delito doloso o culposo, nosotros debemos interpretar que se tratan pues de delitos dolosos. Cuando se habla de delitos culposos, será la norma quien me diga o me indique si estamos ante un delito culposo, ¿no? Un ejemplo típico es el delito de peculado, por ejemplo, el peculado doloso y culposo, ¿no? El delito contra la administración pública, por ejemplo, dice cuando, por ejemplo, señala que el funcionario o servidor público que se apropia o utiliza de cualquier forma para separar otros caudales o efectos de protección, administración, que le están contados por razón de su cargo. En el tercer párrafo señala que lo siguiente: si el agente por culpa da ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales u efectos. Será la norma quien me establezca si estamos ante un delito doloso y ante un delito culposo, ¿no? Será la norma también quien me establezca, ¿no?, si se trata de una conducta o se trata de una obligación de hacer o de no hacer, ¿no? Entonces, por eso resulta importante los principios antes analizados. El más importante es el principio de legalidad, porque a partir del principio de legalidad, la norma me establecerá si estamos ante una acción o una omisión. Bien, entonces tiene que quedar claro de que el derecho penal va a criminalizar, va a reprochar solo aquellas conductas, aquellos hechos con relevancia jurídico-penal. Aquellas conductas en las cuales no tenga que ingresar el derecho penal, será seguramente ya existió un control social. Otro control social que puede ser, por ejemplo, el derecho administrativo, el derecho tributario. Este tipo de controles pueden ingresar dentro de la conducta del ser humano, ¿no? Entonces, ojo con ello, porque ahí donde se encuentre el derecho penal, los otros controles van a tener que salir de ese marco de actuación del derecho penal. Bien, creo que hemos podido avanzar en unos aspectos, ¿no?, vinculados a la omisión, vinculados a la acción y a la omisión, algunos principios bases del derecho penal. Bien, conmigo hasta una siguiente oportunidad y ya nos estamos despidiendo. Muy buenos días.